Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Einar Tangen, investigador del Instituto TAI y miembro senior del Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional. Gracias por volver al programa. Bueno, siempre es un honor, Glenn. Espero con interés una conversación interesante. Bueno, tú estás, entre muchas otras cosas, allí en China. Eres un experto en riesgos de la cadena de suministro, y este es un componente bastante importante cuando se está en medio de una guerra económica. Hemos visto que Estados Unidos, en los últimos años, ha ido intensificando gradualmente esta guerra económica, que Trump dijo que sería fácil de ganar. Probablemente ahora lo esté reconsiderando. Pero hasta ahora, los principales casos han sido casos de autolesión. Por ejemplo, se prohibió a las empresas estadounidenses exportar chips informáticos a China, y luego descubrieron que eso en realidad perjudicaba sus propias ventas. Eso, a su vez, afectó su investigación y desarrollo. Y de nuevo, la autolesión. Pero parece que ahora hemos entrado en una nueva fase, la fase de represalias chinas, en la que China está imponiendo sus propias restricciones y sanciones a Estados Unidos y a los países occidentales. Lo más importante serían los metales de tierras raras. Supongo que sería más preciso decir que han impuesto controles a la exportación, porque esto no va dirigido únicamente a países específicos, sino que los metales de tierras raras realmente destacan por su importancia. Quiero decir, para quienes no estamos metidos en esto todos los días, ¿cómo se puede explicar por qué es tan importante? Vale, básicamente, hoy en día no se fabrica nada en el ámbito de la tecnología de alta gama que no utilice tierras raras. Y si no utilizan tierras raras, emplean metales muy especializados que también se producen mayoritariamente en China. Y luego están, ya sabes, los propios bienes. Quiero decir, el PNUD dijo la semana pasada que para 2030 esperan que China represente el 45% de la manufactura mundial, mientras que Estados Unidos caerá al 11%. Esto te da una idea de que el mundo no considera seria la idea de Donald Trump de reindustrializar Estados Unidos. De hecho, todo lo contrario. Ahora está erosionando la industrialización estadounidense. Así que, en la medida en que quieras fabricar armas, misiles, cualquier cosa con un imán o un chip, necesitas esas tierras raras. Y China ni siquiera ha sacado todavía esa carta de la manga. Quiero decir, lo sorprendente, Glenn, es que esto se sabe desde hace años, y se ha hablado mucho al respecto. He estado siguiéndolo durante los últimos 8 años. Al principio era algo así como, bueno, China está contaminando su entorno porque está involucrada en estas tierras raras, pero luego empezaron a desarrollar la tecnología para el procesamiento. Así que cuando hablamos de este tema, en realidad estamos hablando de procesamiento. Solo alrededor del 70% de las tierras raras se extraen en China. El 30% restante está fuera. Hay tierras raras por todas partes. De hecho, si vas a minas de mineral de hierro, los relaves, los residuos, pueden extraerse de manera bastante eficiente para obtener elementos de tierras raras. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué haces con ellos? Es como tener petróleo. Bueno, vaya, creo que necesito una planta de procesamiento de petróleo, una refinería. Así que si no tienes eso, no vas a poner ese aceite en tu coche, ni a usarlo en ninguna forma moderna. Aquí es donde China realmente tiene la ventaja. He hablado con expertos del sector. China está entre 10 y 15 años por delante de cualquier otro país. Y este es un ámbito, recordemos, en el que hablamos de la nanoescala, chips, imanes, cosas así, muy puro. Esta tecnología no es algo que puedas simplemente coger de una estantería o leer en un libro. Se ha desarrollado durante un largo periodo de tiempo, y China tiene la posición dominante, y ahora la está utilizando. Y ya sabes, la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué no la usaron antes? Quiero decir, Donald Trump fue extremadamente agresivo en su primer mandato, y ahora lo es aún más.
Bueno, China sintió que en el primer mandato Trump los tomó por sorpresa. Se dieron cuenta de que había grietas en su autosuficiencia y las taparon lo mejor que pudieron. Así que estaban preparados para la segunda ronda. Y creo que si lo miras bien, no han puesto sus mejores cartas sobre la mesa desde el principio. Han estado esperando. Lo que veo es que están jugando lentamente con Estados Unidos. Saben que Donald Trump va a estar ahí otros 3 años y 2 meses. Durante ese tiempo, va a ser un caos total, como lo que hemos estado viviendo en los primeros 10 meses. Así que, en este punto, solo intentarán hacer lo necesario para mantener las cosas lo más estables posible, dadas las circunstancias. Pero no tienen prisa por cerrar un gran acuerdo, ni tampoco por mostrar sus otras cartas, que también son considerables. Bueno, no se trata solo de la producción industrial habitual. Gran parte de este antimonio, creo que la OTAN empezará a descubrir en las próximas semanas y meses, es bastante importante también para la producción militar e industrial. Y de nuevo, en Occidente, ahora no solo estamos luchando contra Rusia, hemos estado luchando contra los palestinos, hemos estado luchando contra Irán, y pronto podríamos empezar a luchar, al menos indirectamente, contra Estados Unidos con Venezuela. Incluso hay planes para, quizás en el futuro, luchar contra China. Puede que tengamos que volver a combatir en Yemen. Siria podría requerir más de nuestra implicación, y Líbano parece estar deteriorándose también. Así que no faltan guerras para las que estamos dispuestos a seguir buscando soluciones militares. Pero si quieres librar guerras, necesitas ciertas cosas, como el antimonio. Y parece que no solo se extrae en China, sino que, lo más importante, el procesamiento también se realiza allí. ¿Hasta qué punto crees que China tiene la posibilidad de, supongo que no desmilitarizar, pero sí limitar, algunas de las ambiciones bélicas excesivas que provienen de Washington? Bueno, tienen una ventana de 10 años, pero como ocurrió con la contención de China, la guerra comercial de Estados Unidos que pretendía frenarla, en realidad la hizo más fuerte. Y China tiene el mismo dilema. Si presionan con el tema de las tierras raras, obviamente Estados Unidos y Europa dedicarán enormes esfuerzos a desarrollar alternativas. Y ya se ve a Australia diciendo, oh, nosotros tenemos las tierras raras. La cuestión es si tienen la capacidad de procesamiento y la competencia necesarias. Y la respuesta es que no. Así que ya sabes, siempre hay un coste en estas cosas. Si hacemos esto, ¿qué pasa después? Y aquí es donde China es muy diferente. Pekín es diferente de Washington. Washington sigue adelante sin tener ni idea, por lo que puedo ver, de si hay un plan final, mientras que en Pekín siempre están pensando en el desenlace. Ellos están pensando a 5, 10, 15, 20, 50, incluso 100 años vista, y ese tipo de pensamiento les pone por delante. Es como jugar al ajedrez, están pensando 10 jugadas por adelantado. Donald Trump está jugando media jugada. Ni siquiera está claro que sepa cuál es la siguiente, dadas todas las catástrofes, esos muchos momentos taco. Está claro que quiere el espectáculo. Le gustan las apariencias, le gustan las grandes declaraciones, pero no está preparado para darles continuidad, como vimos con la sanidad. Durante 18 años dijo que estaba a 2 semanas de tener un nuevo y mejor programa sanitario que el de Obama. ¿Pero qué hemos tenido hasta ahora? Absolutamente nada. Recuerdo que justo antes de las elecciones del pasado otoño dijo, oh, vaya, tengo un marco de conceptos. Eso nos suena a estar a 2 semanas. Así que esto es algo endémico en Donald Trump. No se trata de un plan a largo plazo. Es siempre restaurar el momento y de intentar capturar con algún gran mensaje. Creo que probablemente sea bueno ser prudente con las sanciones económicas y con la instrumentalización de la cadena de suministro. Porque la primera regla de las sanciones, creo, es que si son excesivas y prolongadas, el país sancionado acabará aprendiendo a vivir sin ti. Desarrollará autosuficiencia y se diversificará. Así que la idea de tener ese martillo colgando sobre su cabeza
no va a durar. Probablemente sea una buena idea no seguir ese camino ni militarizar el comercio en exceso, especialmente cuando se trata de un país que compite tan bien en los mercados internacionales. Pero de nuevo, si las cosas escalan, escalan. Y mencionaste que China podría tener otras cartas que jugar. Se trata de tecnología o de producción industrial, de finanzas, de corredores de transporte. Si seguimos por ese camino, ¿qué podríamos ver? Do you have a little time? Bueno, ¿tienes un poco de tiempo? Sí, sabes, China posee muchos bonos del Tesoro de Estados Unidos y pueden causar un daño considerable simplemente diciendo, de acuerdo, ¿no queréis tratar con nosotros? Nosotros tampoco queremos tratar con vosotros. Luego pasemos a los materiales básicos. Podrías hablar de zapatos. Bueno, se puede pasar un tiempo sin zapatos, pero si hablamos de vitaminas o de todos los precursores de medicamentos, eso se fabrica en China. No creo que vayan a usarlo como arma de esa manera. Pero hay tantos procesos industriales en los que los productos químicos se fabrican aquí en China a gran escala. Y no solo por los chinos, también los fabrica BASF. Tienen aquí 2 enormes fábricas químicas multimillonarias. Y bueno, básicamente ya no tienen más fábricas químicas en Alemania. Las cerraron porque no podían competir con China, por cuestiones como el coste de la energía y el coste de las materias primas, ya que gran parte del gas y el petróleo se utilizan en los productos. Así que se estaban trasladando a otros lugares. Si eso se corta, empiezas a ver problemas realmente serios en el día a día. Falta de vitaminas, escasez o aumento de los precios de los alimentos, cualquier tipo de productos farmacéuticos, cualquier cosa que implique comprar productos de limpieza para el hogar. De repente o bien no estarán disponibles o serán muy caros. Luego entramos en el tema de los metales. Empiezas a fijarte en el grafito, el galio y varios otros. Estos ya están bajo escrutinio. China ha enviado una advertencia suave a Estados Unidos diciendo, mira, esto no es todo lo que tenemos. Luego entramos en la cuestión logística. Los barcos chinos están por todas partes. Son la fuerza dominante en el transporte marítimo mundial hoy en día. Si dijeran, de acuerdo, ningún barco chino más irá a puertos estadounidenses, eso aumentaría los costes. Aún así, seguirían llegando bienes a Estados Unidos, pero tendrían que pasar por intermediarios como Canadá, México u otros lugares. Así que China tiene una cantidad enorme de flechas en su aljaba. Washington, al parecer, no. Washington apparently does not. Sí, bueno, no, he estado observando lo mismo en cuanto a cómo China ha estado, como dijiste, tapando sus agujeros o reduciendo su vulnerabilidad a las sanciones al asegurar sus propias cadenas de suministro, pero también adquiriendo ese, digámoslo así, poder de golpe, al tener muchas áreas en las que otros países, especialmente Estados Unidos, dependen de China, y es muy difícil diversificarse. Pero si eres Estados Unidos y te gustaría que los países se desvincularan de China, supongo que eso es lo que quieres. Incentivar al mundo a ver los instrumentos económicos como herramientas de poder para que así reduzcan la confianza en las cadenas de suministro lideradas por China. Así que probablemente sea una idea sensata no seguir ese camino y no convertir el comercio en un arma, especialmente cuando el comercio puede utilizarse para resolver diferentes políticas. Bueno, déjame interrumpir un momento. Supongamos, por ejemplo, que la UE y los BRICS se unieran y fueran a Washington y dijeran, escucha, Donald Trump, no nos importa qué aranceles impongas a tu propia gente, eso está bien, pero va a haber un arancel uniforme en todo el mundo. Y si no lo haces, empezaremos a aplicar aranceles a tus productos y agravar la economía de servicios, que es uno de los pocos puntos fuertes en términos de superávit. ¿Adivina qué? Esto ayuda a Europa es competidora. Het fue lo bis reward para serious cords que tú no pueda. Europe is the one that can produce most of the things the United States can. So if the U.S. is at a disadvantage, that provides an advantage. Así que, si Estados Unidos está en desventaja, eso le da una ventaja a Europa. Sí, los precios subirían, pero al hacerlo,
La UE estaría esencialmente protegiéndose a sí misma y colaborando con el sur global, a través de los BRICS y otras entidades que lo ven como su salvador, en contraposición a la ONU, que parece estar paralizada. Esto podría ser una forma muy poderosa de responder a lo que en esencia es una forma de acoso. No creo que a nadie le guste el trato que recibe cuando va a la Casa Blanca. Más concretamente, tuvimos a Kevin Rudd el otro día, quien fue criticado sin motivo aparente por Donald Trump. By Donald Trump. Everyone is afraid of that, and that's one of the issues. Sabes, todo el mundo tiene miedo de eso. Y ese es uno de los temas que surgen con este tipo de reunión en Mar-a-Lago. Los chinos no quieren una situación en la que Donald Trump decida que quiere montar una escena, hacer un Zelensky con Xi Jinping, en cuyo caso las cosas se pondrían muy serias. Aquí es donde China es el adulto en la sala. No están intentando preparar algo que pueda salir mal. Están intentando asegurarse de que pueden fabricar algo que funcione bien durante el mayor tiempo posible. Ya sabes, el Trump en la tienda de porcelana, como decimos. The Trump in the China shop, as we say. Sí. Bueno, cuando Trump fue reelegido para un segundo mandato, había un ambiente en Europa, reflejado en los medios, de que esta vez nos plantaríamos ante Estados Unidos y que si permanecíamos unidos se nos respetaría. No era optimista, pero pensé que al menos era una actitud positiva, aunque era bastante evidente que no duraría. Pero la idea general es que si tienes distintos centros de poder, si diversificas tus socios económicos, te vuelves menos vulnerable a depender uno solo, que en este caso es Estados Unidos. En un momento en que Estados Unidos quiere, supongo, acaparar los mercados europeos y exigir lealtad política y económica total, no quiere seguir ese camino porque, bueno, acabarás sentado como un colegial frente a su escritorio llamándole papá. Y más o menos ahí es donde estamos ahora, ¿no? Pero si estás en Estados Unidos y ves que el mundo se mueve hacia una distribución multipolar del poder, no es mala idea conseguir que los europeos se comprometan únicamente con Estados Unidos o crear estos bloques exclusivos. Cuando digo bueno, me refiero a la competitividad con China, no a la paz mundial, obviamente. Pero los europeos parecen estar siguiendo esto con diligencia. Supongo que el mejor caso reciente sería el de los europeos yendo contra Nexperia, el fabricante chino de chips con sede en los Países Bajos. El gobierno neerlandés tomó el control de esta empresa china, y ahora vemos a China respondiendo de nuevo. No se deja intimidar, así que contraataca. También limita las exportaciones. Y luego tenemos a los líderes de la UE alzando la voz, advirtiendo que China está ahora utilizando las cadenas de suministro como arma. Quiero decir, esto es exactamente lo que te preocupaba, ¿no? Independientemente de lo que haya ocurrido realmente, todo esto fue iniciado de la nada por el gobierno neerlandés. ¿Cómo evalúas esta situación? Bueno, quiero decir, Washington presionó a los neerlandeses. No es ningún secreto. Ellos lo admiten. Estados Unidos lo admite. Esto es una jugada de poder de Donald Trump. Le encanta usar intermediarios, usar a otra persona para atacar a su enemigo. Así que quiero decir, esto no es nuevo, pero la actitud europea es la misma. Es decir, si retrocedemos a 2001, ¿qué fue? Levin, Hillary Clinton, proponiendo este tipo de giro hacia Asia que más tarde adoptó Obama. Y luego llega Trump y se remember por fuerza. Recuerda, The Think Sure es el fundador de Huawei en Rabat, Canadá. Y él dice abiertamente que la está utilizando como rehén en lo que espera que sea, ya sabes, algún tipo de negociación con China. No sale bien. Al final la liberan después de haber estado allí 2 años y medio. ¿Qué dijo la UNOR sobre eso? Nada. Silencio absoluto. Si hubiera sido al revés, obviamente habrían dicho algo. Cada vez que China hace algo, una represalia medida en defensa de sus intereses, Europa se levanta y dice, esto es horrible, ¿cómo pueden hacer algo así? Es indignante. Cuando Estados Unidos hace incluso más, recuerda, esta es una guerra comercial que no empezó China, sino Donald Trump.
Se envían 180 cartas a varios, incluidos unos pingüinos muy confundidos. Letters go out to including very confused penguins. And, where's Europe? Y ya sabes, ¿dónde está Europa? Quiero decir, emiten unas cuantas declaraciones, dicen, oh, eso no está bien, o algo por el estilo. Hacen algunos gestos al respecto, pero luego van y se sientan delante de papá, como señalaste, como escolares a los que se les dice lo que tienen que hacer. Así que la hipocresía está ahí. Pero la verdadera cuestión aquí es, ¿cuándo va a cambiar el liderazgo en Europa y empezar a decir, mira, tenemos que velar por nuestros propios intereses? No podemos depender de Estados Unidos, porque ya no son un aliado fiable. Y lo están demostrando. Dicen, bueno, no vamos a defenderos. Defendeos vosotros mismos. Empezad a comprar nuestro equipo. No suena muy fiable, ¿verdad? Doesn't sound very reliable, does it? I mean, this is the kind of thing that it's just really hard when. Quiero decir, este tipo de cosas son realmente difíciles. Cuando ASML dejó de enviar las máquinas de litografía ultravioleta extrema necesarias para crear chips de alta gama, ni un murmullo desde Europa. De hecho, dijeron, oh, probablemente esté justificado por motivos de seguridad, ¿verdad? Pero cuando se invierten los papeles, de repente surgen estas enormes muestras de hipocresía, muchas de ellas para apaciguar a Donald Trump. Pero, ya sabes, ¿mente están sirviendo a Europa? Europa necesita desesperadamente socios comerciales y mercados. Ahora mismo Estados Unidos no está siendo un mercado amistoso. Está imponiendo aranceles por todas partes. Los están enfrentando entre sí. No parece racional que la UE no esté velando por su propia gente. Sí, eso es otra cosa que también noté. La indignación, no solo cuando China impuso algunas sanciones, sino también cuando hubo incluso contrasanciones. Quiero decir, por un lado parece indignante, pero por otro no debería ser tan sorprendente, porque durante las últimas décadas, Estados Unidos y Occidente político, bueno, principalmente Estados Unidos, dominaron la tecnología y las finanzas. El poder económico estaba concentrado en Occidente. Por esta razón, el principio de las sanciones económicas se convirtió casi en una prerrogativa exclusiva de Occidente. Y dado que todas las sanciones económicas, aunque sean de naturaleza estratégica, se legitimaban por una supuesta violación de los valores de la democracia liberal. Por eso utilizamos sanciones. Parecía natural y justificado que fueran solo instrumentos de Occidente. Pero ahora, por supuesto, a medida que el poder ha cambiado, y seamos sinceros, Estados Unidos lo reconoce abiertamente, ya no está realmente vinculado a violaciones de los derechos humanos. Ahora son muy claros al decir, no podemos competir con China, tenemos que poner un obstáculo en la maquinaria. Aún así, cabría pensar que si China respondiera, no sería tan extraño. Debería ser de sentido común, pero esta indignación moral sigue persistiendo. Bueno, sí, mira, quiero decir, todavía queda un vestigio de colonialismo, actitudes coloniales en Europa. Lo vemos todo el tiempo. Quiero decir, mira la reacción de Francia ante el Sahel, esos países diciendo, basta, nos habéis estado engañando demasiado tiempo, tenéis que iros. ¿Cuál era la idea? Bueno, quizá podamos entrar allí militarmente y volver a tomar el control, ¿no? Así que el colonialismo no está muerto, sin duda sigue ahí. Las potencias coloniales tienden a mantenerse unidas, en las buenas y en las malas. Podemos tener guerras entre nosotros, pero no podemos permitir que los pueblos amarillos, morenos y negros se levanten contra nosotros porque somos los amos. Y esto es realmente difícil de aceptar. Quiero decir, es ese tipo de actitud de superioridad basada en un legado de mentiras. Hablas de África, Asia, Oriente Medio, todos esos lugares que se denigran como llenos de salvajes que no saben cuidarse a sí mismos. La realidad es que sus civilizaciones son más antiguas, y mientras ellos desarrollaban la astronomía y la medicina, en Occidente la gente vagaba por cuevas con pieles de oso. Es un comentario verdaderamente triste sobre dónde estamos hoy, que seamos tan ciegos ante estas cosas. Antes hablamos de esas falsas dicotomías, de ese pensamiento en blanco y negro.
false dichotomies, black and white thinking. You're either with me or against me. O estás conmigo o estás contra mí. No hay matices, no hay discusión. Ni siquiera necesito tener un objetivo final. Simplemente estás conmigo o estás contra mí. Y este tipo de pensamiento es algo que realmente me asusta, porque es el camino hacia el fascismo. Ellos establecen estos parámetros, estos absolutos morales. Te dicen que o estás con nosotros o estás contra nosotros, y si estás contra nosotros, iremos a por ti. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento. Todos los enemigos políticos de Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se está utilizando contra ellos únicamente con fines políticos. La gente deambula por las calles, ciudadanos corrientes, algunos de ellos inmigrantes, y están siendo detenidos por hombres vestidos de negro, a menudo en vehículos sin distintivos, que saltan y se llevan a la gente. Si esto ocurriera en cualquier otro país, Europa y Estados Unidos lo denunciarían como abusos de los derechos humanos, hablando de la superioridad moral de las democracias occidentales y de cómo algo así nunca podría suceder en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, está ocurriendo, y esto es lo que temo. Este es el camino hacia la autocracia. El camino hacia un Donald Trump que quizá decida que dado que va a perder las elecciones de mitad de mandato, ha llegado el momento de averiguar cómo puede mantener el control utilizando al ejército. A menudo señalo que uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es adaptarnos de un orden unipolar a uno multipolar. Un aspecto de ello es lo que mencionas, las reglas. Una vez que existe un orden mundial unipolar, con todo el poder concentrado en un solo lado, es poco realista esperar que las reglas sean las mismas. Así que se crea lo que llamamos un sistema internacional basado en reglas, en el que podemos interferir un poco, usar la fuerza militar, dividir países. Podemos hacer muchas cosas, pero la otra parte no puede. Eso tiene cierto sentido en ese contexto. Pero también debería ser lógico que a medida que el mundo avanza hacia un sistema multipolar, nuestro gran desafío sea tener reglas similares para todos, porque ya no hay motivo para que un país como China deba aceptar un conjunto de reglas diferente al que se aplica a Estados Unidos. Y estoy pensando, mencionaste Australia antes. Puedes abrir cualquier periódico cualquier día y encontrar algún artículo que diga, oh, ¿cómo se atreve Rusia a sugerir que Ucrania no puede hacer lo que quiera? Es un país soberano. Y luego en la página siguiente, hay indignación porque las Islas Salomón, por ejemplo, se están acercando a China. ¿Cómo se atreven? Aunque solo se trate de lazos económicos, o también de cooperación en materia de seguridad. Es la hipocresía, mencionaste esa palabra antes, pero esa hipocresía está de algún modo incorporada y tiene sentido en un sistema unipolar. Si un lado puede dictar las reglas, lo hará. Pero hay que aceptar el mundo tal como es. Ya no va a funcionar. Y creo que la transición se está volviendo muy dolorosa si seguimos fingiendo que el mundo multipolar aún no ha llegado. Bueno, ese es uno de los dilemas a los que se ha enfrentado China. ¿Cómo se hace la transición hacia un mundo multipolar? Quiero decir, has oído hablar de estas 4 iniciativas. La iniciativa de seguridad, según la cual la seguridad de ningún país debe lograrse a expensas de la de otro. Todos los países tienen derecho a estar seguros, pero su seguridad no puede basarse en la inseguridad de los demás. Tiene sentido. De lo contrario, siempre habrá guerras. En segundo lugar, cada país debe tener su propio camino hacia la prosperidad, determinado por sí mismo, y ningún otro país tiene derecho a privarle de ello. Eso tiene sentido. La gente quiere tener una vida mejor. La tercera es la iniciativa de civilización global, que en realidad trata sobre el respeto. No solo se trata de respetar la autonomía de los países, sino que, mira, en el mundo actual, los países son, en la mayoría de los casos, accidentes de familias reales o de particiones hechas por potencias coloniales. No fueron trazados de manera racional. No dijeron,
todos los de este grupo aquí y los de aquel grupo allá. De hecho, de forma cínica, muchos países de África y Asia fueron delimitados de tal manera que una minoría gobernara sobre una mayoría. ¿Por qué? Porque dependían de sus antiguos amos coloniales para mantenerse en el poder. Así que la iniciativa de civilización, debemos aceptar a los países tal como son y necesitamos aprender unos de otros. Tenemos que respetar el hecho de que ellos tienen múltiples lenguas, múltiples historias, religiones, creencias, quiero decir canciones, lo que sea. Lo entiendo. Pero hay un lado positivo en esto. Cuanto más se sabe sobre un país, más fácil es hacer negocios con él. Si tienes cosas que ellos quieren o viceversa, de repente surge el comercio. Y el comercio ha sido una forma muy valiosa para que los países se levanten, como hizo China, saliendo del estancamiento de no tener nada y tratando de crear una vida para su gente. Y la última es la iniciativa de gobernanza global. Esta es la idea de que realmente tenemos que unirnos sobre una base multipolar y decir, mirad, tenemos que tratarnos como iguales. Tiene que haber algunas formas básicas de manejar los conflictos que no impliquen enfrentamientos armados. Y ya sabes, creo que son cosas maravillosas y aspiracionales. Espero que el mundo pueda adoptarlas, porque no son ideológicas. Nadie te dice lo que tienes que hacer, solo se afirma que todos tenemos aspiraciones. Caray, creo que todo el mundo puede aceptar eso. Así que en este punto, tienes por un lado a China, promoviendo este tipo de sistema global en beneficio de todos, y por otro a Estados Unidos diciendo que no, que el sistema existe en beneficio de Estados Unidos y que quizá algo llegue al resto de vosotros. Realmente no creo que nadie, ni fuera de Estados Unidos, ni siquiera dentro, piense que esto sea real. Creo que es solo una fantasía que las élites de Washington han heredado de los británicos, que la heredaron de los franceses, que la heredaron de los españoles, que la heredaron de los romanos. Se puede rastrear hasta el principio. Siempre han existido esos sueños del imperio eterno. ¿Cómo va a continuar? ¿Cómo todos van a rendir pleitesía a una idea, una ideología o un rey? Esos días se han acabado. Si queremos un mundo moderno, tenemos que empezar a adaptarnos a formas más modernas. Y mucho de eso tiene que ver con aceptarnos unos a otros, algo que por desgracia parece escasear en estos tiempos. Bueno, el principio al que te refieres, la seguridad indivisible, era una especie de sentido común. Así es como se supera la anarquía internacional y la competencia en materia de seguridad. Pero también hemos visto durante los últimos 30 años que se volvió incompatible con un sistema unipolar. Es decir, si se busca una paz hegemónica, eso es exactamente lo contrario de la seguridad indivisible. Una paz mantenida únicamente porque un lado domina tanto que no importa si los demás se sienten inseguros. Esto es, de nuevo, a lo que me refería. Tenemos que volver a unas reglas comunes que reflejen realmente la distribución actual del poder. Sin embargo, quiero preguntar algo. Mencionaste antes que a Estados Unidos le encanta el uso de intermediarios. Y ahora vemos lo mismo con los europeos. Los estadounidenses no quieren incautar los activos rusos porque saben que se convertirían en parias financieros dentro del sistema internacional. Pero están muy contentos de que los europeos lo hagan, porque de nuevo, ellos no asumirían ninguno de los costes. Esto es algo que he oído de gente en la India. Los indios se sintieron un poco inquietos porque, ya sabes, Dios sabe a dónde puede llevar. Pero, ¿qué pasa en China? ¿Cómo ven ellos este precedente? Esta fe excesiva en su propia moral hace que realmente no asuman que el mundo fuera del bloque de la OTAN también verá la legitimidad y la virtud en esta idea de grabar a un agresor para dárselo a la víctima. Ya sabes, esto no puede aplicarse en ningún otro lugar. Todo es único, como Kosovo. Pero ¿cómo evalúa China esto? La legalización del robo de los activos rusos. Bueno, es hipocresía.
Si sigues la lógica, entonces Europa debería devolver todo el dinero que robó a sus antiguas colonias. No veo que se apresuren a hacerlo. Pero ¿está China tomando alguna medida para proteger sus finanzas? Oh, absolutamente. Pero desde la perspectiva de China, realmente no importa lo que haga Europa. Están socavando la economía global. Esto va a destruir la idea de que alguien pueda comerciar libremente a partir de ahora. Así que van a decir, de acuerdo, tengo que defenderme. Si crees que la India está nerviosa, mira Oriente Medio. He oído directamente de nuestros representantes allí que no lo consideran una posibilidad, sino una probabilidad. Están haciendo todo lo necesario para diversificar sus activos. Eso no significa que se estén deshaciendo de todo lo que tienen en Estados Unidos y Europa. Es demasiado grande. Pero sí que están diversificando y equilibrando sus carteras para no perderlo todo, si por alguna razón Europa o América deciden que están en el lado equivocado de la línea, y es hora de quedarse con lo que tienen. Recuerda, el colonialismo consistía en tomar, ¿verdad? Quiero decir, era totalmente descarado. Podías llegar al país de alguien, declararlos salvajes y tomar el control. Así que este comportamiento no es nuevo. Lo que cambió fue que Europa empezó a predicar la idea de que era superior, porque tenía un sistema superior basado en una ideología de, ya sabes, mercados libres, socialismo y democracia, cosas así. Bueno, ¿qué vemos? Todo era una fachada. Solo se aplica cuando quieren predicar. No se aplica cuando las reglas realmente se hacen cumplir. Así que, en cuanto a China, sí lo están haciendo. Mantienen la cantidad mínima de dólares estadounidenses necesaria para sostener el comercio. No quieren estar comprando y vendiendo yuanes todo el tiempo. También están colaborando con otros países en alternativas para la liquidación. Gran parte de su comercio ahora implica impulsar esta idea de usar monedas locales para evitar el dólar estadounidense. Lo que francamente, como dije, China considera que es Estados Unidos socavándose a sí mismo. La idea de que puede mantener el dólar comercial fuerte en la cima mientras lo devalúa un 20 o 30% parece absolutamente absurda. Y luego, añadir todo tipo de endeudamiento encima de eso, además de los 37 billones de dólares que ya existen. Ellos simplemente dicen, esto no es sostenible. Esta última idea de la stablecoin, de acuerdo, no es más que una forma de generar una demanda artificial de bonos del tesoro, porque la stablecoin no es una moneda. Son bonos del Tesoro de Estados Unidos, los compran y luego, ya sabes, emiten esas monedas. Pero adivina qué, si esos bonos del Tesoro bajan un 30% debido a la devaluación del dólar, esas monedas valen menos. Así que mientras proporcionas un mercado para los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en realidad estás permitiendo que Estados Unidos haga exactamente lo que quiere. Y en algún momento habrá que pagar al flautista. Cuando eso ocurra, verás una caída masiva del dólar y de todo el sistema económico mundial. Y esto es exactamente lo que no solo China, sino todos los países con los que he hablado en el sudeste asiático, África, Sudamérica, Oriente Medio y los STAN están diciendo. Todos dicen lo mismo. Tenemos que estar preparados para el día en que el dólar se desplome. Bueno, dado que parece que se avecina una crisis económica, una grande, es razonable sospechar que las reglas del pasado dejarán de aplicarse. Y espero que surjan nuevos argumentos, aunque todavía morales, sobre por qué habrá que incautar los activos de otros países. Así que supongo que esta diversificación tiene sentido. Solo tenía una última pregunta sobre el tema, porque mencionaste que Estados Unidos se está socavando a sí mismo. Y bueno, es difícil ignorarlo ahora. Pero hay un comentario que he oído en muchos lugares, que ya sabes, a Trump casi se le podría llamar camarada Trump, dado que está unificando a China como nunca antes. ¿Cómo ven esto en China, la forma en que se comporta Trump? ¿Está disipando antiguas ilusiones?
Perdón, puede que oigas un poco de ruido de fondo. Al parecer, alguien está haciendo unas reformas en mi casa. Espero que no sea demasiado molesto. En cualquier caso, sí, Trump, el candidato manchuriano. Mucha gente en China, de hecho, que no simpatiza con Estados Unidos, dice que quiere 4 años más de Trump. Después de este mandato, lo ven como la crisis que va a hacer que Estados Unidos baje a la realidad. Y no puedo discutirlo con ellos. He dicho muchas veces en este programa que Estados Unidos solo cambia cuando se ve obligado a hacerlo. Eso significa que hay que llegar a una crisis tan grave que la única forma de salir de ella sea hacia arriba. Así que en este momento, Estados Unidos se está acercando rápidamente a ese punto. Se avecina el tsunami que provocarán las stablecoins. La deuda, ese tipo de deuda a menudo bastante aterradora, que golpea duramente a los ciudadanos estadounidenses. Hay bancarrotas en la región agrícola que votó abrumadoramente por Donald Trump. Hay personas que, ya sabes, conductores de DoorDash, se arrepienten de haber confiado en él. No ha prestado atención a sus preocupaciones. Anda por el mundo pidiendo un premio Nobel de la Paz, y lo que ellos quieren es un presidente que se ocupe de los precios. Así que sí, en este momento, China está observando desde la distancia. Están intentando ser los adultos en la sala. Están intentando prepararse para la caída inevitable. Pero no es algo que deseen. Recuerda, esto será extremadamente doloroso para China y para el resto del mundo. ¿Y cómo se suaviza? Si alguien corre hacia un precipicio y no puedes evitar que lo haga, tienes que prepararte para lo que ocurra después de que haya saltado. Y por desgracia, cuando Trump lleve a Estados Unidos por ese precipicio, el resto del mundo tendrá que averiguar cómo seguir adelante. Y ahora mismo lo están haciendo. ¿Has visto lo que ha pasado con el oro? Aunque recientemente fue una caída del 5%. No sé exactamente por qué, pero en este momento la gente se está cubriendo. Están buscando esto. Es una de las razones por las que China hace hincapié en la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque si hay un caos total en el mundo exterior, la gente va a necesitar comer. Están dispuestos a sacrificar muchas cosas. No necesitan ir a partidos de fútbol o al cine, pero sí necesitan comer, tener agua, alcantarillado, básicamente lo esencial para la vida comunitaria organizada. Así que en esto es en lo que China se está concentrando mientras espera que Estados Unidos no se precipite por el acantilado, pero se prepara para lo peor en caso de que lo haga. Esto es lo más decepcionante de esta guerra económica, la falta de planificación que veo a menudo. Si quieres derribar a tu competidor un par de peldaños, muéstrame el objetivo, cómo vas a lograrlo, los riesgos, algo. Pero lo único que se ve es este lenguaje grandilocuente, y cualquier evaluación crítica se interpreta como una muestra de duda. Y ya sabes, al principio, sí, traidor. Al principio pensé, como gran admirador de Hamilton y List, que no me oponía a la idea de los aranceles como una forma de hacer madurar algunas industrias incipientes, por ejemplo. Pero cuando ves a Trump aparecer, amenazando a España con aranceles porque no gasta lo suficiente en defensa, te preguntas, no recuerdo haber leído esto en la obra de Alexander Hamilton. Así que estamos entrando en un periodo de tiempo muy extraño, pero... Bueno, es aún peor. Un 50% sobre Brasil porque no quieren liberar a su amigo delincuente convicto Bolsonaro. Tampoco recuerdo que eso estuviera en el manual cuando redactaron la Constitución. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo. Creo que esta guerra económica no va a terminar. Al parecer, es la única forma en que actuamos hoy en día, simplemente redoblando la apuesta. No parece que vaya a desaparecer pronto. Así que sí, estaremos pendientes. Por cierto, una última pregunta. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Encontrarme?
De acuerdo, estamos en Asia Narrative Substack. Dirijo un grupo llamado el 15-5 que está vinculado al 15º Plan Quinquenal que ahora está en marcha, y mucha gente quiere saber sobre ello. Tenemos un equipo que desarrolla estrategias de evaluación de riesgos de muy alto nivel para ese plan. También colaboro con el Center for International Governance Innovation, que está en Canadá. Hicieron un trabajo pionero sobre el G7 y el G20. Creo que lamentablemente van a tener que empezar a pensar en un nuevo grupo o quizá transformar algunos de estos grupos en algo más razonable y eficaz. En este momento el G20 no lo es, y tampoco la ONU. Así que vamos a ver un aumento del regionalismo y cosas por el estilo. Ahí es donde estoy. Estoy radicado en Pekín. Llevo aquí 20 años. Soy ciudadano estadounidense y nací en Washington, D.C. Así que, por desgracia, sé un poco de lo que hablo. Mepperthing. Gracias de nuevo. Gracias, Glenn.